Tema número 1. Indicadores de una variable. Los indicadores son expresiones cualitativas o cuantitativas observables, los cuales permiten describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables. Comparada con periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permitiendo evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Cuando estamos en un enfoque de investigación cuantitativa, la operacionalización tiene que ver con definir variables, dimensiones e indicadores. Una variable es una característica observable que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías dependiendo de los atributos. Estos son distintos en categorías o valores. La variable los componen en función de clasificación de los objetos en un grupo u otro. Variables como la edad, la altura o el nivel de ingreso constituyen variables cuantitativas debido a su naturaleza. Por lo contrario, variables como el sexo, el estado civil y la satisfacción conyugal adoptan categorías diferentes nombradas como cualitativas, que pueden ser medidas cuantitativamente. Las dimensiones aparecen como conceptos de mayor nivel, con gran complejidad en los indicadores pero un poco más concretos. Las variables también se les llama variables intermedias, cuando tenemos conceptos teóricos los cuales se resumen o integran en una gran variedad de aspectos. Tema número 2. Escalas de medición. Todo problema de investigación científica, aun el más abstracto, implica de algún modo una tarea de medición. Porque si tratamos con objetos como una especie vegetal o un comportamiento humano, nos veremos obligados ya sea a describir sus características o a relacionar estas con otras con las que pueden estar conectadas. En todo caso, tendremos que utilizar determinadas variables como tamaño, tipo o las variables que definan ciertos comportamientos de las personas y encontrar el valor que éstas asumen en el caso estudiado. En eso consiste, desde el punto de vista lógico más general, la tarea de medir. La idea de medición es intrínsecamente comparativa. Medir algo, en el caso más sencillo, es determinar cuántas veces una cierta unidad o patrón de medida cabe en el objeto a medir. Si deseamos medir el peso de un objeto, podremos expresar el valor del mismo en kilogramos, libras o cualquier otra unidad que, de todas maneras, tiene un equivalente fijo y constante con las otras que se utilizan. La escala. Una escala puede concebirse como un continuo de valores ordenados que admite un punto inicial y otro final. Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir las dos siguientes características básicas: confiabilidad y validez. La confiabilidad es una medida de consistencia de la escala que nos evalúa su capacidad para discriminar en forma constante entre un valor y otro. La validez indica la capacidad de la escala para medir las cualidades para las cuales ha sido construida y no otras parecidas. Tema número 3. Los índices y su utilidad. Un índice es una síntesis o valor total que proviene a partir de una suma ponderada de los indicadores que se han utilizado para medir una variable. El índice nos dará la información relevante sobre el problema en estudio. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Si tenemos la variable A, la cual significa la exposición a los medios masivos, definiremos como medios masivos el cine, la radio, la televisión y los periódicos. Para cada medio definiremos un indicador. Se identificarán los conceptos asociados a la conducta de la persona y se asignará una escala. En el caso del ejemplo, tenemos así 4 escalas, una para cada indicador. Entonces, debemos pasar al punto de igualar las escalas. Se hará en base a 100 para hacerlas comparables y se ponderará cada indicador.
La ponderación es un peso arbitrario que el investigador asigna en función del peso de cada indicador. El cuadro siguiente resume el ejemplo aquí expuesto y muestra cada paso que se debe dar. Como podemos observar, aquí tenemos el cuadro de forma más detallada y específica. Es así como pasaremos a la siguiente parte. En la siguiente parte, asignemos valores a cada indicador para así poder observar la forma en la cual el índice nos da una visión integral de la variable. Como podemos ver, tenemos en este segundo cuadro el valor y a estos valores se les multiplica los coeficientes de ponderación que anteriormente habíamos asignado. Como podemos ver, de la parte del lado derecho vamos a notar que tenemos el valor ponderado. Una vez hecho esto y hecho los cálculos pertinentes, poseemos lo que es el índice de exposición, el cual nos dio un 68.21. El índice ponderado nos está expresando que para la persona o promedio de personas considerados existe un grado de exposición de 68.2 sobre un máximo posible de 100 y un mínimo posible de 0 puntos. Tal valor, dado que la escala va de 0 a 100, puede traducirse a porcentajes, diciendo que la exposición a los medios de comunicación de masas es, para este caso, de un 68% del máximo posible. Bueno, vamos a ver cómo se realiza el cálculo de un índice a partir de tener varios indicadores y poder así ver el comportamiento global de una variable. Para el caso en cuestión, vamos a analizar cómo se comporta la exposición a medios masivos de comunicación. Y vamos a utilizar un ejemplo a partir del propio ejemplo que ha sido propuesto en el texto. Veamos, en el caso de una persona que ha sido expuesta a vamos a utilizar el mismo ejemplo para que veamos el valor en ese mismo ejemplo. En el caso del cine, una persona que ha sido expuesta, va 2 veces en promedio por mes al cine, pues ponemos una exposición de 2. ¿Por qué ponemos 2? Bueno, porque nosotros decidimos que la escala, el indicador para el cine era frecuencia mensual de asistencia. Si ponemos 2, fíjese como la escala original es 1, de 1 a 4 veces al mes. El valor equivalente en base a 100 es de 50 y el valor ponderado es 150 porque definimos que nuestra ponderación era de 3. En el caso del radio definimos una persona que escuche entre 4 o 5 horas de radio semanal, ponemos 4 y así vemos que el valor en la escala es 2 porque el radio de 1 a 3 horas semanal, a 10 horas semanales, tiene una escala de 2, un valor equivalente de 67 y al multiplicarlo por 4 tenemos el valor ponderado. En el caso de TV, veamos una persona que ve 2 horas diarias de TV y serían unas 14 horas a la semana porque nuestro indicador es promedio de horas a la semana y por eso ponemos 14 horas y de igual manera se calcula. Por último, en el caso del periódico, decidimos que la persona ve un periódico por día, que serían 7 periódicos a la semana. De esa forma, la persona, ¿cómo calculamos el índice de exposición? Bueno, sería la suma, que ya es una suma ponderada de todos los resultados y dividido entre 24, que es el máximo que puede alcanzar, y eso nos da un valor de 68.21. Muchas gracias.